Elementos de la empresa. Toda empresa debe contar con una serie de elementos básicos para funcionar correctamente. Podemos identificar 4 grandes grupos: el equipo humano, los bienes de capital. Los bienes de capital. 1. Los bienes de capital. Los bienes de capital son aquellos que tiene una empresa. Los bienes de capital son aquellos que tiene una empresa para desarrollar su actividad. Se divide en activo corriente, formado por los bienes que se renuevan cada poco tiempo. Activo corriente, formado por los bienes que se renuevan cada poco tiempo. Formado por los bienes que se renuevan cada poco tiempo. Y los que están en constante circulación como el dinero. Activo no corriente. Formado por los bienes, activo no corriente. Formado por los bienes o equipos, destinados a contribuir en la actividad productiva, de forma permanente. Máquinas, mobiliario de oficina, en la actividad productiva de forma permanente. Dos, el equipo humano. El equipo humano son todas las personas directamente vinculadas con la empresa. El equipo humano son todas las personas directamente vinculadas con la empresa. El equipo humano son todas las personas directamente vinculadas con la empresa. Todas las personas directamente vinculadas con la empresa. Propietarios, trabajadores, directivos, administrativos. La organización. La organización es el conjunto de relaciones. De autoridad, de coordinación y de comunicación de la empresa. La forma más habitual de organización es la división en áreas funcionales especializadas. Organigrama. Representación gráfica de la estructura de una empresa. Representación gráfica de la estructura de una empresa. Bueno, te doy un pequeño resumen, ¿vale? Dirección.
o dirección. Organiza y coordina las restantes áreas para alcanzar los objetivos fijados. Organiza y coordina las demás áreas. Dirección, organiza y coordina las demás áreas. Luego está el aprovisionamiento, la producción, comercial y marketing, recursos humanos, financiación e inversión. Aprovisionamiento controla la compra de materia así como su almacenaje. Aprovisionamiento controla la compra de la materia, de los materiales así como su almacenaje. Producción elabora el producto objeto de la actividad empresarial transformando materias primas y otros bienes. Producción elabora el producto comercial y marketing. Se encarga de todo lo relacionado con la comercialización y distribución del producto. Comercialización y distribución del producto. Recursos humanos. Organiza y gestiona el equipo humano. Financiación e inversión. Capta los fondos necesarios. 4. Forma parte de su entorno cualquier factor externo capaz de condicionar la actuación de la empresa. Forma parte de su entorno cualquier factor externo capaz de condicionar la actuación de la empresa. Según su grado de influencia podemos distinguir entre entorno general y entorno específico. Entorno general. Grupo de factores que afectan por igual. A cualquier tipo de empresa. Entre paréntesis, culturales, económicos, puntos suspensivos. Entorno específico. Comprende aquellos factores que influyen en el funcionamiento de una empresa. Los más importantes tienen que ver con la rivalidad. En el sector donde compite la empresa. Financiación empresarial. Toda empresa necesita recursos con los que financiar las inversiones que requieren sus actividades. Recursos internos. Son los más estables de los que dispone la empresa. Ya que no deben devolverse ni tienen asociado un coste de utilización. Un coste de utilización.
podemos diferenciar dos tipos. La autofinanciación por enriquecimiento. La autofinanciación por enriquecimiento son los fondos que la empresa genera por sí misma, gracias a la obtención de beneficios. Son los fondos que la empresa genera por sí misma, gracias a la obtención de los beneficios no distribuidos. Son fondos que la empresa genera por sí misma. Gracias a la obtención de beneficios no distribuidos. Reservas. Nos referimos principalmente a las reservas. La autofinanciación por mantenimiento. La autofinanciación por mantenimiento. Son fondos generados por la empresa. Fondos generados por la empresa que le ayudan a mantener su capacidad productiva. Fondos generados por la empresa. Que le ayudan a mantener su capacidad productiva. Que le ayudan a mantener su capacidad productiva. Por tanto, no posibilitan el crecimiento de la empresa. El crecimiento de esa empresa. Sino su mantenimiento. Estos son las amortizaciones y las provisiones. Recurso. Reservas. Reservas son los ahorros de la empresa. Ahorros de la empresa. Beneficios no distribuidos que se utilizan para favorecer el crecimiento de la empresa. Beneficios no distribuidos que se utilizan para favorecer el crecimiento de la empresa. Beneficios no distribuidos que se utilizan para favorecer el crecimiento de la empresa. Consecuencia. Es posible financiar nuevas inversiones sin pedir prestado. Es posible financiar nuevas inversiones sin pedir prestado. Es posible financiar nuevas inversiones sin pedir prestado. Amortizaciones. Es el valor que pierden los equipos productivos. Es el valor que pierden los equipos productivos. Es el valor que pierden los equipos productivos. Empresariales en su contribución a la actividad empresarial. Empresariales en su contribución a la actividad empresarial. Y se refleja como si fuera un gasto más. Y que se refleja como si fuera un gasto más. Provisiones. Son fondos que se reservan para cubrir posibles gastos o pérdidas futuras. Provisiones son fondos que se reservan para cubrir posibles gastos o pérdidas futuras. Son fondos que se reservan para cubrir posibles gastos o pérdidas futuras. La consecuencia. Los beneficios son menores y por tanto la empresa paga menos impuestos.
Es más fácil mantener la capacidad productiva. Es más fácil mantener la capacidad productiva. Ventajas y desventajas de la autofinanciación. Ventajas: evitar pedir prestado. Inconvenientes: se generan lentamente. Inconvenientes: disminuye el reparto de beneficios. Inconvenientes: propicia inversiones menos rentables. Al tratarse de recursos por los que no hay que pagar intereses. Ventajas: evita la pérdida de autonomía. Es la principal fuente de financiación. Recursos externos sin coste. Recurso: ampliación de capital. Los propietarios pueden dar entrada a nuevos propietarios. Los cuales aportan recursos a cambio de la posibilidad de ejercer la gestión empresarial y participar en el reparto de dividendos. Las grandes empresas recurren a la bolsa. Recurso: inversores, que hay dos tipos de inversores. El business angels, business con doble S. Business angels, que son inversores individuales que además de capital ofrecen sus conocimientos. Se trata de inversores individuales, entre paréntesis, empresarios, que además de capital ofrecen sus conocimientos técnicos. Y su red de contactos a empresas nacientes. Y luego la SCR, sociedades de capital riesgo, SCR. Son compañías que toman participación en el capital de empresas. Con gran potencial de crecimiento y de rentabilidad. Se diferencian de los business angels en que aportan más capital y asumen mucho mayor riesgo. Y se asumen a mucho más riesgos. Luego, otros recursos, fondos espontáneos. Recursos que la empresa dispone. Son recursos que la empresa dispone porque todavía no los ha utilizado. Crédito comercial. Financiación automática.
que consigue la empresa cuando deja a deber las compras que realizan sus proveedores. Que consigue la empresa cuando deja de ver las compras que realiza a sus proveedores. Recursos externos con coste. Recursos externos con coste. Dos tipos. Recursos bancarios. Recursos bancarios, que son dos. El préstamo y la cuenta de crédito. El préstamo y la cuenta de crédito. En ambos casos se trata de cantidades. Con las que las empresas financian sus actividades. Con las que las empresas financian sus actividades. Y cuya devolución debe hacerse con arreglo a los intereses, plazos y condiciones pactadas. La diferencia es que los primeros financian proyectos a largo plazo. Proyectos a largo plazo. Y la retirada de dinero se produce de una sola vez. Mientras que los segundos financian actividades a corto plazo. Y la retirada del dinero se produce de forma escalonada. Recursos públicos. El ICO. El ICO promueve actividades económicas que contribuyen al crecimiento sostenible. La generación de empleo y la distribución de la riqueza. La financiación se concreta a través de varias líneas. Obligaciones de las empresas. Punto número 4. Obligaciones de las empresas. Tienen obligaciones propias. Dos tipos: obligaciones sociales y fiscales. Obligaciones sociales. Son las llamadas cotizaciones sociales. Las cotizaciones sociales a la seguridad social. Son aportaciones periódicas que pagan las empresas. Y las personas trabajadoras son aportaciones periódicas que pagan las empresas y las personas trabajadoras para que éstas tengan derecho a determinadas
tengan derecho a determinadas prestaciones por parte del sector público. A determinadas prestaciones por parte del sector público. Obligaciones fiscales. Tributos. Se divide en impuestos. Son pagos. Los impuestos son pagos que exige el sector público. Son pagos que existe el sector público sin que exista una contraprestación directa para quien los paga. Sin que exista una contraprestación directa para quien los paga. Pagamos impuestos según nuestra capacidad económica. Pagamos impuestos según nuestra capacidad económica, que puede ser 3. La renta, la riqueza y los gastos. La renta está asociada a los impuestos directos, el IRPF y el IS. Renta, IRPF y IS. Riqueza, IBI y el imp.patrimonio. Y gastos, el IVA, impuestos especiales. El IVA y el imp, puntos especiales. Hay 2 tipos de impuestos. El impuesto directo y los indirectos. Los directos lo pagan las familias y empresas. Lo pagan las familias y empresas por su renta o por su riqueza. Ejemplo, el IRPF, entre paréntesis. Impuestos sobre la renta de las personas físicas. Impuestos sobre la renta de las personas físicas. Es el más importante del país. Y lo tienen que pagar todos los que obtengan ingresos. Este impuesto es progresivo. Cuanto más ganes, el porcentaje a pagar va aumentando. Y el IS, impuesto de sociedades. Es un impuesto que se aplica a los beneficios de las empresas de socios. El IS, impuesto de sociedades, es un impuesto que se aplica a los beneficios de las empresas de socios. Este impuesto es proporcional. Y luego, los impuestos directos. Los pagan las familias por sus gastos. Es decir, cada vez que compran bienes o servicios. El IVA, impuesto del valor añadido. En paréntesis. Es uno de los impuestos principales. Ya que todos los individuos que compran un bien deben pagar este impuesto. Y el IE, impuestos especiales. Se aplican sobre bienes escasos o cuyo consumo tiene efectos negativos.
Ejemplo, el tabaco. Se aplican sobre bienes escasos o cuyo consumo tienen efectos negativos. Entre paréntesis, el tabaco. Análisis DAFO. Consiste en realizar un análisis interno y externo. Vale. El análisis externo. Las oportunidades. Factores positivos del entorno. Oportunidades, factores positivos que benefician a nuestra empresa. Y las amenazas. Pues negativo. Aparición de nuevos competidores, aparición de productos sustitutivos, aumento de tipos de intereses. Y el análisis interno, que son las fortalezas y las debilidades. Las fortalezas, rasgos propios de la empresa que le hacen tener ventaja con la competencia. Rasgos propios de la empresa que le hacen tener ventaja con la competencia, como recursos humanos, tecnología de última generación, medios económicos. Y las debilidades, que son las desventajas, por ejemplo, sin formación, tecnología obsoleta y todo eso, pues ya estaría. Tipos de empresa. Se clasifican en 3 formas. A la actividad a la que se dedican, que puede ser primario, secundario, terciario y cuaternario. El tipo de sector de actividad empresarial, primario, secundario y terciario. La propiedad de los recursos productivos, La propiedad de los recursos productivos dependiendo de quiénes sean los propietarios. Dependiendo de quiénes sean los propietarios de los recursos productivos, las empresas pueden ser privadas o públicas. Privadas como Google o Carrefour, o públicas Correos. La forma jurídica. Prácticamente es la clasificación más importante. Esta debe ser la adecuada al tipo de empresa que necesitan sus propietarios. Al tipo de empresa que necesitan sus propietarios. La forma jurídica. La forma jurídica supone que una entidad tiene personalidad propia en el sentido de capacidad legal. Para intervenir en un negocio. Independientemente de la personalidad, de la personalidad de los individuos que la componen. Se distingue entre empresas individuales que no tienen personalidad jurídica autónomos
entre paréntesis, autónomos. Sociedades que sí tienen forma jurídica. Empresas individuales. Tipos de empresas según la forma jurídica está empresas individuales y sociedades, ¿vale? Haz una tablita, si te la pides, si no. Luego, empresas individuales se dividen en dos, que está el empresario el autónomo y el emprendedor de responsabilidad limitada. El autónomo y el emprendedor de responsabilidad limitada. No tienen aportaciones mínimas de constitución. No tienen aportaciones mínimas de constitución. El autónomo tiene una ilimitada responsabilidad legal. El autónomo tiene ilimitada responsabilidad legal. Y el emprendedor de ni sé qué tiene una responsabilidad legal ilimitada con la excepción de la vivencia. Ilimitada con la excepción de la vivienda. Ilimitada con la excepción de la vivienda. Y no tienen capital dividido. No tienen capital dividido. Sociedades. Están la sociedad anónima, la sociedad limitada y las cooperativas. La sociedad anónima. Aportaciones mínimas de constitución, 60.000. Aportaciones mínimas de constitución, 60.000 euros. La sociedad anónima. La sociedad limitada, 1 euro. Sociedad limitada, 1 euro. Y las cooperativas, mínimo fijado en estatutos. Mínimo fijado en estatutos. Mínimo fijado en estatutos. La sociedad anónima y la sociedad limitada, su responsabilidad es solo patrimonio empresarial. Solo patrimonio empresarial. Con un mínimo de 3.000 euros en las SL o SRL. En las SL o la SRL. Con un mínimo de 3.000 euros en las SL o SRL. Capital dividido. La sociedad anónima, acciones. Y la sociedad limitada, participaciones. Las acciones, transmisión libre. Y las participaciones, transmisión limitada. Las cooperativas, responsabilidad legal, límite según capital aportado. Límite según capital aportado. Límite según capital aportado. Y capital dividido. Cada cooperativista tiene un voto. Cada cooperativista tiene un voto. Y la elección de la forma jurídica. Aportaciones mínimas de constitución. Aportaciones mínimas de constitución. Suele existir mínimamente en las sociedades. Suele existir mínimamente en las sociedades. En las empresas individuales, no. Responsabilidad legal. Responsabilidad legal. Limitada. Ilimitada en las empresas individuales y limitada en las sociedades.
ilimitada en las empresas individuales y limitada en las sociedades. Toma de decisiones. En las individuales no supone problema. En las individuales no supone problema. En las sociedades las votaciones para tomar decisiones se hacen según el porcentaje de propiedad. En las sociedades las votaciones para tomar decisiones se hacen según el porcentaje de propiedad. Transmisibilidad de la propiedad. Es libre solo en las sociedades anónimas. Pago de impuestos. Las sociedades pagan un 25% y los empresarios individuales entre el 19 y 47%. Las sociedades pagan un 25% y los empresarios individuales entre el 19 y el 47%.